Su Biblia nuevamente en la carta de Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 1. Hace poco iniciamos esta serie sobre la carta del apóstol Pablo a los Colosenses y estamos en el capítulo 1. Y de paso, hermanos, gracias a aquellos hermanos que me han manifestado personalmente su entusiasmo por el estudio de esta carta. Eso verdaderamente anima mi corazón, hermanos, en gran manera. Quiero agradecerles. Nuestro texto de hoy vamos a leer del versículo 3, en el capítulo 1 de Colosenses, del verso 3 hasta el 8. Vamos a meditar en esta mañana. Antes de leer el texto, hermanos, quiero, como a forma de introducción, que recordemos que el contexto en el cual Pablo escribe esta carta a los hermanos en Colosas. Recordemos que esta iglesia, estos creyentes que estaban ahí en Colosas, estaban siendo amenazados por falsos maestros. ¿Se acuerdan? Que querían convencerlos a ellos que la salvación que Cristo ofrece era una salvación incompleta, que ellos necesitaban algo más, hacer cosas, hacer obras, someterse a ciertos rituales, si ellos verdaderamente querían disfrutar, experimentar una vida espiritual más plena. Necesitaban a Cristo y a algo más. Esa era la falsa enseñanza de estos falsos maestros que estaban amenazando la estabilidad espiritual de estos hermanos creyentes en Colosas. Entonces, recuerdan cómo Pablo, a través de esta carta, él les hace ver que si ellos compraban esa idea de estos falsos maestros, ¿verdad?, en vez de avanzar, en vez de crecer en sus vidas cristianas, más bien iban a retroceder en ellas. Pablo les dice, recuerden su identidad, ¿verdad? Ese es el enfoque de la carta. Pablo les dice, recuerden su identidad. Ustedes están en Cristo. En Cristo. Lo mencionamos en el mensaje anterior, como desde el saludo Pablo deja claro que la identidad de ellos y la identidad de nosotros y de cada creyente, nuestra identidad no la definen las circunstancias, nuestro entorno, nada. Nuestra identidad la define el hecho de que estamos en Cristo. Pablo les recuerda eso, que estamos en Cristo y que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en Cristo. Amén. Pablo les recuerda esto. Y yo meditaba en esto, hermanos, en este tema de la identidad, y pensaba en algo, como en esta era tecnológica en la que vivimos, en esta era cibernética, ¿verdad? Una de las grandes amenazas que tenemos es el robo de nuestra identidad. Sí, ustedes han visto tanto fraude ahora que se da, fraudes bancarios. Hay personas inescrupulosas que están detrás de robar nuestra identidad digital, digámoslo así. Personas que, si logran acceder a su computadora personal, a su teléfono, y logran accesar a sus cuentas bancarias, por ejemplo, pasan con la intención de pasar su dinero a las cuentas de ellos, o de acceder, por ejemplo, a sus cuentas de compras de tiendas en línea y comprar a su nombre. Es decir, todo un robo de identidad, de tal forma que al hacerse pasar por usted en la web, digámoslo así, hacen compras y usan su dinero haciéndose pasar por usted, de tal forma que eso le puede hacer mucho daño. Entonces, en ese sentido es terrible, hermanos, que alguien asuma nuestra identidad, y eso es un peligro, es una amenaza que vivimos en este tiempo. Sin embargo, eso es exactamente lo que ocurre cuando nosotros nos convertimos a Cristo.
cuando el Señor nos alcanzó a nosotros y por medio de la fe en Él fuimos unidos a Él. Es exactamente lo que ocurre. La razón por la que nosotros nos llamamos cristianos es debido al hecho de que estamos asumiendo la identidad de otra persona. Estamos asumiendo otra identidad, hermanos. La identidad de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Estamos asumiendo su identidad. De manera que delante del trono celestial nosotros tenemos una identidad diferente a la identidad con la cual nacimos. Amén. ¿Se entiende la idea, verdad? Pero es una identidad que no nos hemos robado, como el caso de esta amenaza que les comentaba hace un momento. Es una identidad que se nos ha dado. Es una identidad que se nos ha otorgado como un regalo por pura gracia. Amén. Entonces, el Dios del cielo, nuestro Padre eterno, hermanos, ahora nos ve en Cristo. Nos ve en Cristo y nos invita más bien a hacer uso de todos los beneficios que conlleva el hecho de tener esa identidad eterna en su Hijo. Amén. Tenemos nuestra identidad está en Él. Entonces, de tal forma que ahora pudiéramos, por decirlo de alguna forma, en el banco del cielo poder hacer cheques con otra identidad, y eso no es un fraude, porque es una identidad que nos fue otorgada a nosotros como un regalo. Más bien eso es exactamente lo que Dios quiere que hagamos. Que actuemos, que hagamos cosas, no en nuestra identidad humana, sino en nuestra identidad eterna en Cristo. Pablo lo menciona en esta misma carta, en el capítulo 3, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Nosotros, de tal forma, ahora estamos en una posición completamente distinta a la que teníamos antes de ser creyentes, desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? Pablo lo dice en el capítulo 3 de esta carta, en el versículo 1, Pablo dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es decir, que nuestra identidad pasada, mi identidad pasada, hermanos, ha muerto. Murió en la cruz con Cristo. Nosotros hemos resucitado a una nueva vida, que es la vida de Cristo, no la nuestra. Amén. Hay un cambio de identidad ahí, pero no es menor, es un cambio totalmente radical. Nuestra vieja identidad murió, y de tal forma que ahora la identidad que tengo en Cristo es la suya, no la mía. Y esto es lo que implica ser cristianos, que ahora ya yo no soy yo, digamos, ya no vivo yo, como lo dice Pablo en su carta a los Gálatas, sino que Cristo es el que ahora vive en mí. Y la única forma, hermanos, de que nosotros podamos entonces avanzar, crecer en nuestra vida espiritual, es teniendo un entendimiento cada vez más claro de ese hecho consumado, y vivir entonces en consecuencia con esa realidad. Decíamos al inicio de la serie, cuando vimos como la introducción de la carta, ¿verdad? Que todo el tema central de esta carta que Pablo le escribe a los colosenses se podría resumir, o la podríamos resumir nosotros, con una ecuación matemática. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuál era la ecuación? Cristo más nada es igual a todo, todo menos Cristo es igual a nada. En esto se puede resumir la carta. Cristo lo es todo, hermanos. Y si no tenemos nada, pero lo tenemos a Él, lo tenemos absolutamente todo. Y por el contrario, pudiéramos tener todo, pero sin Cristo es igual a nada. En esto se resume la carta de Pablo a los colosenses. De tal forma que esa es la idea central, digamos, o esta idea sirve de
como de trasfondo al pasaje que vamos a meditar en esta mañana, los versículos del 3 al 8. Vamos a leerlo un momento. Colosenses 1, del versículo 3 al versículo 8. Dice Pablo: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado nuestro amor en el Espíritu. Amén. Este es el texto en el que vamos a estar meditando esta mañana. Entonces, como lo mencionamos ahorita en la introducción, ante el ataque doctrinal que estos hermanos estaban enfrentando, Pablo quiere hacerles ver dos cosas en este pasaje, y estos van a ser los dos puntos que vamos a estudiar en esta mañana. En primer lugar, Pablo quiere hacerles ver que ellos disfrutaban de una salvación verdadera, de una salvación completa. Y en segundo lugar, que ellos se habían expuesto al evangelio verdadero. Amén, que su salvación era verdadera y que el evangelio al que ellos habían sido expuestos era el evangelio verdadero. No un evangelio verdadero, el evangelio verdadero, el único evangelio verdadero. Entonces, vamos a ver en primer lugar cómo Pablo trata el tema de la salvación. Otra vez, Colosenses 1:3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Es probable, hermanos, que la idea de Pablo en el versículo 3 no sea que cada vez que él oraba por estos hermanos, no, sino más bien la idea parece ser que cada vez que Pablo oraba por ellos, daba gracias a Dios por ellos. De hecho, en la Nueva Versión Internacional dice: siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Pablo decía es que cada vez que él se acordaba y oraba por ellos, le daba gracias a Dios por la vida de estos hermanos colosenses. ¿Y qué era lo que motivaba a Pablo a tener esa actitud de gratitud cuando pensaba en esta iglesia, cuando pensaba en estos hermanos? Bueno, claramente el texto lo dice: el hecho de que estos hermanos manifestaban evidencias claras de salvación en sus vidas. Por eso, cuando Pablo ve esas evidencias y escucha de esas evidencias, Pablo le da gracias al Señor por ellos. Y es algo interesante aquí notar que Pablo no le agradece a los hermanos. Pablo no les dice: yo les doy gracias a ustedes, hermanos, por la fe que ustedes manifiestan, por el amor que demuestran unos con otros. Pablo no dice eso. Pablo le da gracias a Dios por ellos. Hay una enorme diferencia acá. Y Pablo le da gracias a Dios porque esas virtudes espirituales que evidencian la salvación no crecen de forma natural en el corazón humano. Pablo entendía, hermanos, que ese fruto que era visible en estos hermanos era posible porque el Señor era quien lo estaba produciendo, no ellos mismos. Por eso Pablo dice: cuando yo me acuerdo de ustedes y oro por ustedes, yo le doy gracias al Señor por la evidencia que se ve en ustedes de lo que el Señor está haciendo en sus vidas.
Pablo le agradece al Señor, porque Pablo comprende que la salvación es del Señor completamente, de principio a fin. Él la planificó, Él la llevó a cabo y Él la aplica eficazmente en el corazón del pecador. Es el Señor. Amén. Entonces, si tú estás en Cristo, mi hermano, mi hermana, no se debe a ninguna bondad tuya. No se debe al hecho de que tú seas más inteligente que otros pecadores que han rechazado el mensaje del Evangelio. No se debe a que tú tienes alguna inclinación natural hacia las cosas espirituales en tu corazón. No, se debe única y exclusivamente a Dios. Si tú hoy estás en Cristo, esa obra es completamente del Señor. No hay absolutamente ningún mérito tuyo ni mío en esa realidad. Amén. Entonces, vean cómo Pablo lo dice en su carta a los Efesios capítulo 1, del versículo 13 en adelante, ahí comenzando la carta. Pablo dice en Efesios 1:3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Recalca el hecho de que fue en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados suyos. Amén. ¿Y saben cuál es la razón de esto? Dice el texto: según el puro afecto de su voluntad. Es decir, que hay una razón en Dios para hacer lo que hizo, porque claramente Dios no actúa improvisadamente, Él no actúa impulsivamente, ¿verdad? Dios no actúa arbitrariamente, Dios actúa por una razón, pero esa razón no está en usted ni está en mí, esa razón está en Dios. ¿Y cuál es esa razón? Dice el texto que por el puro afecto de su voluntad. Esa es la razón. Es decir, que no había nada, ninguna otra cosa mezclada con la voluntad de Dios cuando Él te escogió a ti para salvación. Fue por el puro afecto de su voluntad. Entonces, ¿cómo sabía Pablo que estos hermanos colosenses pertenecían a ese grupo de personas? Si hoy en día usted y yo le preguntáramos a muchos evangelistas, digamos, tal vez ellos le dirían: bueno, porque es que ellos levantaron la mano en una campaña evangelística, hicieron la oración del pecador y tomaron la decisión de seguir a Cristo. Bueno, eso no es lo que Pablo está diciendo acá, hermanos. Pablo, entonces, ¿cómo sabía que estas personas pertenecían a ese grupo de personas que habían sido elegidas soberanamente por el Señor desde antes de la fundación del mundo? Por los frutos visibles que esa salvación estaba produciendo en ellos. Por los frutos. Vean lo que dice el versículo 4 ya estamos otra vez en Colosenses, ¿verdad? Por aquello. Colosenses 1:4, vean lo que dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Estos hermanos estaban manifestando tres elementos básicos, fundamentales, hermano, del cristianismo: la fe, la esperanza y el amor. Amén. Quizá el texto más conocido donde se menciona esta triada de elementos es 1 Corintios 13:13. ¿Se acuerdan? 1 Corintios 13, el famoso capítulo del amor, de la preeminencia del amor. Al final, Pablo dice en el último versículo, en el 13, dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Nosotros podríamos mencionar algunas otras evidencias de salvación, pero estas tres son las esenciales. Es donde
como el núcleo, digamos, de donde proviene todo lo demás. Este es el fundamento. Las evidencias fundamentales de nuestra salvación. Y estos hermanos en Colosas estaban mostrando evidencia de este fruto, de fe, de esperanza y de amor. Ahora, hermanos, es fácil para nosotros abrir nuestra Biblia, venir a la carta a los Colosenses y leer ahí en el capítulo 1 y escuchar ahí a Pablo diciendo que él le da gracias a Dios por estos hermanos, habiendo oído de la fe que ellos tenían en Cristo Jesús. Y es fácil poder perder de vista lo que Pablo está diciendo acá. Podríamos fácilmente pasar desapercibido el trasfondo de estos hermanos y perder como el impacto que este pasaje debería causar en nosotros si no recordamos el contexto de los lectores originales a los cuales Pablo les escribió esta carta. Es decir, ¿qué tipo de personas eran los hermanos colosenses antes de haber abrazado el Evangelio de Jesucristo? Bueno, solo tendríamos que echarle un vistazo a lo que el mismo Pablo menciona ya en su carta a los Romanos, en el capítulo 1, no lo vamos a leer, pero a partir del verso 18, Pablo hace una descripción bastante amplia de lo que era el mundo pagano, justamente de donde provenían estos hermanos colosenses. Y Pablo dice que, hablando en general del paganismo, digamos, que ellos suprimían la verdad que Dios transmite a través de la creación, acerca de su poder, acerca de su deidad, para no someterse a Dios, para no reconocer que dependían de Dios. El problema, hermanos, es que el hombre es un adorador nato. El hombre tiene una necesidad de adorar. Ahora, cuando el hombre no adora al único y verdadero Dios, va a adorar y va a inventarse sus propios dioses a los cuales adorar. Ese es el problema. Y sus propios dioses no son más que una proyección en grande de sí mismos. Ese es el asunto. Solo hay que ver la mitología griega, digamos, que obviamente influenciaba toda la cultura ahí del Imperio Romano. Los dioses del Olimpo griego, hermanos, ¿cómo eran esos dioses? Eran unos depravados todos esos dioses, todos los dioses de la mitología griega. Porque los dioses inventados por el hombre, lo repito otra vez, no son más que una proyección en grande de sí mismos. Entonces, ¿qué impacto creen ustedes que tendría en una sociedad la adoración de dioses depravados? Depravación moral completamente. Ese era el contexto de los hermanos colosenses. De hecho, Pablo en el mismo capítulo 1 ahí de Romanos, a partir del verso 26 en adelante, Pablo dice que la homosexualidad, el lesbianismo, la falta de amor a los padres, la falta de respeto, la fornicación, el adulterio, los celos, los pleitos, todo eso proviene precisamente de esa adoración idolátrica. Todo eso, el fundamento es esa adoración a esos dioses que el hombre mismo se construyó y los idolatra. Entonces, ese era el estado de los colosenses antes de conocer a Cristo. De hecho, la ciudad de Colosas, lo mencionamos al inicio de la serie, quedaba en una región, en parte de lo que hoy es Turquía, y ellos estaban en una región llamada Frigia, y los frigios eran famosos por la forma tan extravagante en la que ellos se entregaban a la idolatría. Era terrible ahí, hermanos, en el entorno de esta gente.
Tanto así que una de las diosas más veneradas en Frigia era la diosa Cibeles. Era la madre tierra, la diosa de la fertilidad. De ella dependían la vida y la muerte. Y según la mitología de los frigios, Cibeles se había casado con su propio hijo, Atis. Imagínense lo retorcido del relato, ¿verdad? La perversión que estaba ahí detrás de todo esto. Incluso los sacerdotes de Cibeles se castraban a sí mismos y guiaban e inducían a sus seguidores, a sus adeptos, a practicar, a celebrar todo tipo de rituales, donde se practicaba todo tipo de depravación moral. Ese era el contexto, hermanos. Ese era el trasfondo religioso de algunos de los hombres y mujeres que ahora formaban parte de la iglesia de Cristo en la ciudad de Colosas. Estas personas vinieron al evangelio con muchas ideas distorsionadas en su mente, ideas distorsionadas acerca de la deidad, ideas distorsionadas acerca de la reverencia y la adoración que se le debe dar a la deidad, ideas distorsionadas acerca de la vida familiar, ideas distorsionadas acerca de la relación de unos con otros. O sea, era un desorden, hermano, lo que esta gente tenía antes de conocer a Cristo. Entonces Pablo ahora escribe esta carta y les dice: hermanos, yo le doy gracias a Dios por vuestra fe en Cristo Jesús, por la poderosa transformación que Dios ha hecho en ustedes. ¡Wow! Pablo conocía cómo era esta gente antes, y el ver el fruto visible que ahora estaba el Señor produciendo en ellos. Pablo dice: cuando yo oro por ustedes, cuando yo me acuerdo, yo le doy gracias al Señor por lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo en sus vidas a través del Evangelio. Estos hermanos habían abandonado todas esas creencias de idolatría de su pasado, todo ese conjunto de tradiciones que habían recibido de generación en generación, y ahora habían puesto su confianza únicamente en la persona y en la obra de nuestro bendito Señor Jesucristo. Había sido un cambio total, hermanos. Esta gente experimentó una profunda transformación interior que cambió por completo su forma de pensar, completamente. Ellos llegaron a entender que todos los dioses que ellos tenían eran mitológicos, eran inventados, eran fantasías, pero que Cristo era real, que Él era y es el único Dios verdadero. Ellos entendieron esto. Entonces Pablo fue movido a gratitud, porque estos hombres y mujeres tenían fe ahora en Cristo. Él daba gracias al Señor porque ellos habían depositado su fe en la persona correcta, en Cristo. En Cristo. Pablo no fue movido a darle gracias al Señor solamente porque esta gente tuviera fe, sino porque esa fe la habían fundamentado en Cristo Jesús. Amén. De hecho, hermanos, como paréntesis acá, quiero mencionar que, contrario a lo que mucha gente piensa en el día de hoy, lo importante no es tener fe. La fe no salva a nadie. Amén. Lo voy a explicar antes que me agarren a pedradas, hermanos. Nadie se va a salvar simplemente por tener fe. Lo importante no es tener fe como tal. Lo importante es tener fe en la persona correcta. Tener fe solo por tener fe, eso no salva a nadie. Eso sería tener fe en la fe. La fe que salva es la fe depositada en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Esa es la fe que salva. Así que la fe sola no salva. La que salva es en Cristo, por medio de la fe. Cristo es el que salva por medio de la fe. Amén. Ahora,
esa fe por la que usted y yo somos salvos, aunque somos salvos por la fe sola, esa fe nunca viene sola. Vean otra vez el versículo 4. Pablo dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Cuando uno piensa en cómo era la sociedad en Colosas y en el trasfondo religioso de estos hombres y mujeres, y uno lee esta expresión, el amor que tenéis a todos los santos, hermanos, eso es impresionante. Cuando uno entiende el contexto de donde ellos vienen, y ahora uno escucha y lee que ahora hay un amor visible, eso es asombroso, porque solo el evangelio de Cristo pudo transformar a esta gente de tal forma. Es impresionante. Era notorio, hermano, o sea, era visible para los demás, para otras personas, que estos hermanos tenían fe y tenían amor. Pablo dice: yo he oído de vuestra fe, yo he oído del amor que tenéis a todos los santos. Porque esa fe se evidenciaba en actos de amor. El mismo Pablo lo menciona en su carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 6. Pablo dice que la fe verdadera obra por el amor. Es decir, somos salvos por medio de la fe sola, pero la verdadera fe nunca viene sola. Amén. Siempre viene acompañada por la gracia del amor. Entonces, probablemente, hermanos, yo sé que seguramente todos nosotros nos hemos topado con alguna persona o con personas que dicen ser cristianas, que tienen la apariencia de tener esa fe, pero que son personas totalmente carentes de compasión y de misericordia. Yo sé que todos seguramente nos hemos topado con alguien así. Este era el tipo de persona que Mark Twain tenía en mente cuando en una ocasión escribió, con su característica ironía, escribió: él es un buen hombre, en el peor sentido de la palabra. Probablemente Mark Twain tenía en mente este tipo de personas. Es decir, son personas que en el exterior tienen todo en orden, toda su vida está en orden, todo parece estar perfectamente bien. Son personas que con una correcta doctrina, pero carentes totalmente de amor. Y hermanos, claramente ese no era el caso de los hermanos colosenses. A pesar del terrible trasfondo cultural del que venían, lo que les comenté hace un momento, el evangelio los había cambiado a ellos por completo. Cristo los había cambiado por completo. En vez de ser personas egoístas, egocéntricas, estos hermanos en Colosas se amaban entre sí con un amor genuino. Se amaban entre sí con un amor evidente, que era notorio a los demás. Y esa es la marca por excelencia, hermanos, de la verdadera salvación. De hecho, el Señor Jesús lo menciona en Juan 13. Voy a leerlo un momentito. Juan 13, versos 34 y 35. Jesús le dice a los discípulos: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, también se amen unos a otros. Y dice el verso 35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Ese amor, hermanos, es la marca evidente, la marca por excelencia de una verdadera salvación. De hecho, el mismo Juan, en su primera carta, en varios textos, hermanos, varios pasajes, Juan nos recuerda una y otra vez acerca de cómo este amor es evidencia de que Cristo es el Señor de nuestra vida. Pablo en su primera carta
dice frases como: el que no ama a su hermano permanece en muerte. Si tú dices conocer a Dios y no amas a tu hermano, tú eres un mentiroso. ¿Cómo alguien puede decir que ama a Dios al que no ha visto si no ama a su hermano al que ve? Dios es amor, dice Juan. El que conoce a Dios lo muestra amando a los demás. Y así a lo largo de la carta, Juan una y otra vez nos recuerda que el amor es una evidencia, hermanos, es fruto, es parte del fruto de que el Señor verdaderamente está gobernando mi vida. Si no es visible ese amor, hermanos, yo debería cuestionarme entonces si verdaderamente Cristo es el dueño y Señor de mi vida. Ahora, ¿cuál era la base sobre la cual descansaba la fe y el amor de estos hermanos colosenses? Otra vez en el versículo 4, Pablo dice, y es importante notar esto, hermanos: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. La esperanza que ellos tenían en la realidad de aquellas cosas que Dios les había prometido en Cristo, era lo que les fortalecía, hermanos, era lo que fortalecía su fe y su amor. Esa fe y ese amor que ellos mostraban, que ellos evidenciaban, se fundamentaba en la esperanza que ellos tenían en el Señor. Hermanos, nosotros tenemos una esperanza. Amén. Y esa esperanza, dice el texto, está reservada, está guardada en los cielos. ¿Saben lo que significa eso? Nadie la puede dañar, nadie te la puede quitar, porque es una esperanza reservada por Dios y es una esperanza que vino incluida en el paquete de la salvación. Tenemos esa esperanza en los cielos, está guardada ya para usted y para mí. Vean lo que Pablo dice a los tesalonicenses en Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice Pablo: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar, dice, de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nosotros nos convertimos para esperar, dice Pablo ahí. Tenemos una esperanza. En Tito 2, hermanos, versículos del 11 al 13, dice Pablo: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Nosotros vivimos por una esperanza, es lo que dice Pablo acá. En Colosenses 1:27, Pablo dice que Cristo es nuestra esperanza de gloria. Él es nuestra esperanza. Algunas personas sueñan con el cielo. Yo no sé si se ha imaginado cuando usted y yo estemos allá. Y algunas personas sueñan con las puertas de perlas, con las calles de oro. Pero ¿sabe que nada de eso es lo importante del cielo? Lo verdaderamente importante del cielo es que nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo está ahí. Y vamos a estar ahí con Él. Eso es glorioso, hermanos. Y es que, hermano, cuando estemos allá con el Señor, nos faltarán palabras para darle gracias por todo. Nos faltarán palabras para alabarlo. Porque es que Cristo, hermanos, Él es nuestro Señor. Él es la esperanza de gloria para nosotros. No son las puertas de perlas, no son las calles de oro. Nuestra esperanza de gloria es Cristo mismo. Amén. Pero ahora viene la parte interesante de este texto. Esa esperanza
que nosotros tenemos anclada en el cielo, que está guardada en el cielo, que está arraigada en el cielo, hermanos, es la que nos permite soportar los golpes de esta vida. Esa esperanza es la que nos sostiene. Aquí abajo estamos anclados a esa esperanza, y en medio de la tribulación, en medio de las confusiones que pasamos, en medio de las pruebas, de las tentaciones, seguimos aferrados a esa esperanza, de tal forma que nosotros todavía podemos seguir dando frutos para la gloria de Dios, hermanos, y dedicarnos a amar y a servir a nuestros hermanos por esa esperanza que tenemos en Cristo. Amén. Por eso Pablo dice que esa fe y ese amor vienen de la esperanza, vienen de esa esperanza que tenemos en Cristo. Ahora, si nosotros invertimos, digamos, esta enseñanza, tendríamos que decir que entonces es la falta de esperanza la que nos lleva, la que nos mueve a estar centrados en nosotros mismos y no a amar a los demás y no a servir a los demás. La falta de esperanza entonces es la que nos vuelve egoístas, egocéntricos. Nuestro egoísmo y nuestro egocentrismo, hermano, justamente se alimenta y se fortalece cuando no nos detenemos a meditar en esa esperanza que Dios tiene reservada para nosotros. Amén. La falta de esperanza es la que nos hace enfocarnos en nosotros mismos. Usted sabe lo que pasa cuando una persona no tiene esperanza. De inmediato comienza a tener pena de sí mismo, comienza a tener compasión de sí mismo, deja de preocuparse por los demás y empieza solo a enfocarse en sí misma y se empieza a autocompadecerse. Pobre de mí, esta vida es tan miserable, ¿verdad? No sé si ha escuchado, nadie me ama, nadie me quiere, nadie me respeta, nadie me hace caso. Falta de esperanza, hermanos. En otras palabras, cuando nosotros caemos en ese pozo de la autocompasión, nosotros olvidamos nuestra identidad en Cristo. Nosotros comenzamos a vivir entonces de espaldas a lo que realmente somos en Él, y que Él es nuestra esperanza de gloria. Amén. Yo no sé, mi hermano, mi hermana, en qué situación de pronto tú te encuentras en este momento. Tal vez estás pasando una prueba, una situación de aflicción. Pero si tú eres creyente, déjame recordarte algo. Porque hay una cosa que sí sabemos nosotros. Y es lo que Pablo dice en Romanos 8:18. Si gusta, vamos un momentito ahí al texto. Romanos 8:18. Dice Pablo: tengo por cierto, estoy convencido, dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No son comparables, hermano, mi hermana. Lo que estés pasando o lo que estés atravesando no se compara con la gloria que se va a manifestar en tu vida. No son comparables. No sueltes esa ancla, esa cadena del ancla que está aferrada en el cielo, que está guardada en el cielo. Esa esperanza que Dios tiene reservada allí para ti. No la sueltes. Esa verdad eterna es la que nos libera de la autocompasión. Y esa mentalidad entonces es la que nos motiva a servir a Dios, amando y sirviendo a nuestros hermanos en la fe. Amén. Y no enfocarnos solo en nosotros mismos. Vamos un momentito al libro de Hebreos, capítulo 10, verso 34. Dice el texto: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Vean lo que pasa, hermanos.
aquí están estos creyentes judíos que ven cómo a sus vecinos, a sus hermanos, se los llevaron presos por el hecho de ser cristianos. Y las cárceles en aquellos días no eran como las nuestras, digamos, no eran subsidiadas por el gobierno no le daba de comer a los presos, ni se ocupaba de ellos, ni nada. Las familias o los amigos, todo, eran los que tenían que sostener, digamos, a las personas que estaban ahí privadas de libertad. Pero resulta que estos judíos cristianos, estos judíos que se habían convertido a Cristo, sus familias de sangre, digamos, los habían abandonado por el hecho de haberse convertido a Cristo. Entonces ellos solo contaban con los hermanos de la fe, con los hermanos de la iglesia. Pero esto era un problema entonces, porque si uno iba a la cárcel a visitar a un creyente que estaba preso ahí, entonces estaba evidenciando que también era creyente y probablemente iba a correr entonces la misma suerte que esa persona que estaba ahí encarcelada. ¿Sabe lo que hicieron estos hermanos? Dice que se identificaron con los hermanos presos que estaban ahí. Se identificaron con sus hermanos presos, fueron a la cárcel y sufrieron también las mismas consecuencias. Por eso el autor de Hebreos dice: de los presos os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Hermano, eso no es natural. Eso no es natural. ¿Saben qué los motivó? Lo que dice el texto: sabiendo que tenéis una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Cómo podría, hermanos, compadecerse de sí mismo una persona que tiene esta herencia mejor y perdurable en el reino de los cielos? Cuando uno entiende, hermanos, la herencia que tenemos en Cristo, no hay espacio para la autocompasión, porque tenemos, nuestra gloria está en Él, está reservada ya en los cielos para nosotros, en Cristo. Amén. Pero hay algo más en nuestro texto que quisiera que viéramos ya un poco más brevemente, pero no quisiera dejar de mencionarlo. Recordemos lo que Pablo está tratando de hacer acá con esta carta. Él quiere proteger a estos creyentes contra las falsas doctrinas, para que ellos no se dejaran seducir, ¿verdad? Tratando de encontrar fuera del evangelio lo que ya Dios les había dado en el evangelio. Y tal parece, hermanos, y es muy probable que estos falsos maestros probablemente también estaban poniendo en duda la predicación de Epafras. Probablemente ellos les decían: este hombre que les trajo el evangelio ni siquiera fue uno de los discípulos originales del Señor, ni siquiera fue uno de los apóstoles. Seguramente estaban tratando de atacar, digamos, la predicación de Epafras. Entonces, como Pablo quiere protegerlos, digamos, de toda esa falsa enseñanza, vean lo que dice a partir del versículo 5 de nuestro texto, de la segunda parte del versículo 5 en adelante. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Vean, hay tres cosas, hermanos, que quiero resaltar brevemente en estos versículos. Lo primero es que el evangelio es un mensaje que debe ser oído. Pablo dice: de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. El evangelio es una noticia, hermanos, es una persona, es la persona de Cristo, pero es un mensaje que debe ser compartido, es una noticia. Nosotros tenemos una noticia que proclamar al mundo. Amén. Una noticia que el mundo debe escuchar,
una noticia que ellos deben creer y que deben abrazar por la fe para ser salvos. El Evangelio hay que oírlo y hay que predicarlo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, el mismo Pablo dice que nosotros somos como embajadores que en nombre de Cristo rogamos a los hombres reconciliados con Dios. El Evangelio es un mensaje que debe ser compartido. Lo segundo que vemos en el texto es que Pablo les dice a estos hermanos que el mensaje que ellos escucharon a través de Epafras no era otra cosa que la palabra verdadera del Evangelio. Es decir, en medio de todas las ideas filosóficas, en medio de todas las religiones y filosofías que habían penetrado, que habían influenciado la ciudad de Colosas, como vimos desde la introducción de la carta, Pablo les dice, existe una sola verdad, y es la que Dios revela en su Evangelio. Es la única verdad. Ahora, yo sé que este mensaje no es muy popular en el día de hoy, de la misma forma que seguramente no lo fue en los días de Pablo tampoco, porque es que vivimos en un mundo, en una sociedad donde se quiere convencer al mundo de que la única verdad absoluta es que no hay ninguna verdad absoluta. Ese es el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Pero cuando nosotros decimos que el Evangelio es la palabra verdadera de Dios, a mucha gente no le cae bien eso. No es muy popular, ¿verdad? Pero es así, y no podemos quedarnos callados con esta verdad. Porque es que, a ver, el mundo en el que vivimos, hermanos, es un mundo que no es muy diferente al que en el que Pablo vivió y ministró. Y lo que necesitaban esos hermanos es exactamente lo que necesita el mundo hoy en día. Lo que necesitaba el mundo en esa época es lo mismo que el mundo necesita hoy en día, que es la palabra verdadera del Evangelio. Amén. Ahora, hay una buena noticia en esto. En medio de este escenario tan desolador, digamos, vean lo que Pablo dice en el versículo 6. Dice, la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. La buena noticia, hermanos, es que el Evangelio es un mensaje vivo y poderoso. Amén. Un mensaje que opera expansivamente y profundamente. ¿A qué me refiero? Bueno, por un lado, Pablo les dice que el Evangelio continuaba expandiéndose a lo largo y ancho de todo el Imperio Romano, llevando a muchos hombres y mujeres a la fe en Cristo. De hecho, se calcula, hay una estadística que al final del Imperio Romano, al final del primer siglo más bien, que aproximadamente el 10% de los habitantes del Imperio Romano profesaban ser cristianos. Estaba expandiéndose el Evangelio en todo el imperio. Pero por otro lado, hermanos, ese Evangelio que sigue, incluso en nuestro tiempo, sigue su avance imparable en el mundo incrédulo, también continúa creciendo y dando frutos en el creyente. O sea, crece, se expande en el sentido de alcance en el mundo, pero también en el sentido de profundidad en la vida de cada creyente. El Evangelio sigue teniendo ese impacto en nuestras vidas. Vean otra vez lo que Pablo dice en el versículo 6. Pablo les dice a estos hermanos que desde el día en que ellos oyeron el mensaje del Evangelio, esta verdad continuaba operando en sus vidas y produciendo frutos. Por eso, y lo hemos mencionado ya en algún momento, que el Evangelio no es el ABC de la vida cristiana, ¿verdad? El Evangelio no es el curso inicial que uno toma para convertirse. No, el Evangelio es el mensaje en el que nosotros
debemos zambullirnos, sumergirnos todos los días de nuestra vida. Es de la A a la Z de la vida cristiana. Todo está ahí. Ahora, piensen en esto un momento. Pablo llega a Éfeso, está ministrando en Éfeso, está predicando el Evangelio. Providencialmente, hermanos, llega este hombre Epafras, escucha el mensaje que Pablo está predicando. Él llega, visita la ciudad, escucha a Pablo, escucha el Evangelio, se convierte al Señor, vuelve a Colosas, comienza a predicarle a esos paganos que habían en Colosas. Muchos de ellos se convierten al Señor, y en medio de aquella oscuridad, en medio de aquellas tinieblas morales y espirituales en los que vivía esta gente, comienza una iglesia de Jesucristo ahí en Colosas, hermano. El poder del Evangelio, el poder transformador del Evangelio. Por eso Pablo dice: yo le doy gracias al Señor por ustedes, por lo que el Señor está haciendo en ustedes. Hermanos, es que la obra del Señor en nuestra vida no concluye en la conversión, no concluye cuando nos convertimos al Señor. Eso apenas fue el inicio, eso apenas es el principio. El mismo Evangelio que nos trajo a Cristo es el mismo Evangelio que Dios continúa usando para transformarnos a la imagen de Cristo. El mismo Evangelio, hermanos. Nosotros no comenzamos por gracia para seguir ahora por obras. No, el mismo Evangelio sigue operando en nuestras vidas. Así que ya no tenemos que buscar fuera del Evangelio lo que Dios ya ha provisto para nosotros a través del Evangelio. Porque nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Amén. No tenemos que tratar de maravillar a otras personas o maravillarme a mí mismo. Ni siquiera tengo que tratar de impresionar al Padre, porque ya Jesucristo lo impresionó por mí. Gloria a Dios, hermano, por eso. Así que lo que necesitamos es crecer y avanzar en nuestra vida cristiana. Lo que necesitamos para crecer y avanzar es conocer las implicaciones de nuestra identidad en Cristo, de nuestra nueva identidad en Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo Cristo por mí, a mi favor, en la cruz del Calvario? Y esto es justamente lo que vamos a seguir exponiendo y meditando conforme avancemos con esta serie de esta carta a los Colosenses. Y finalmente, hermanos, para aquellos que no están en Cristo, si hubiera alguien aquí que no está en Cristo, o alguien que nos ve a través de las diferentes plataformas, que no está en Cristo, solo quiero añadir esto, hermanos. La salvación que el Evangelio anuncia sigue disponible para todos aquellos que se despojan de toda justicia propia y confían únicamente en Cristo para el perdón de sus pecados y para el don de la vida eterna. Sigue estando abierta la puerta, hermano. Puedes venir a Cristo hoy, y el Señor prometió que todo aquel que venga a Él clamando por misericordia, Él no le echará fuera. No desprecies el regalo que Dios te ofrece hoy por pura gracia. Porque nadie entrará en el cielo, escúcheme bien, nadie entrará en el cielo a menos que se haya apropiado de la identidad de Cristo. Por eso Pablo nos recuerda que no nos gloriemos, no se gloríen en los hombres. Dice, Dios ha diseñado la salvación. ¿Saben para qué? Para que nosotros nos gloriemos únicamente en Jesucristo. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, hermanos? Más bien quisiera invitarle a que pasáramos acá al frente, hermanos, un momento. Vamos a
a compartir, a celebrar la cena del Señor, a recordar justamente esa salvación tan preciosa que el Señor nos ha otorgado en Él. Hoy queremos recordar la obra de Cristo a nuestro favor. Y hoy vamos a compartir los elementos de la cena del Señor. En Juan 6 el Señor recordaba